Ya, muy buenos días, hermanos, hermanas. Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta mañana con la ayuda del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Job, por favor. Estamos estudiando los domingos en la mañana sobre Dios, sobre la doctrina de Dios. Es tan importante repasar, y también para nuestros nuevos hermanos que han abrazado la doctrina y aman la palabra de Dios, quizás muy recientemente, repasar doctrinas que tienen que ver con la doctrina de Dios, la enseñanza de quién es Dios, ¿ya? Lo hemos dicho en estos estudios, hermanos, a veces uno habla de Dios sin conocerle, y esto se da mucho en las religiones, ¿ya? Y el hombre crea una imagen de Dios de manera subjetiva, y nosotros debemos creer al Dios de la Biblia, ¿ya? Porque la Biblia revela a un Dios específico, objetivo, no da paso a interpretaciones privadas. Y es muy importante que cada uno se responda si realmente conoce o está conociendo, para no ser presumido, está conociendo a este Dios que revela la Sagrada Escritura. Entonces hemos hablado bastante de esto desde que comenzamos en marzo, ¿cierto? Un Dios soberano, un Dios supremo, un Dios justo, un Dios que ama pero también que es fuego consumidor, un Dios que está sentado en un trono y que va a castigar el pecado y al pecador, pero también vemos a un Dios que extiende su gracia, su misericordia a través de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio que proclamamos nosotros. No somos salvos porque aprobamos las exigencias de la ley de Dios, sino por lo que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hizo en la cruz. Y la semana pasada hablábamos de algunos atributos, hemos estado hablando de los atributos de Dios, pero uno de ellos notable es su omnipresencia, ¿se acuerda? Que lo vimos la semana pasada, el omnipresente. El Dios de la Biblia es omnipresente, está presente en todas partes, no podemos ocultarnos de la presencia de Dios. Y en lugar de huir de la presencia de Dios, de escondernos de Él, debemos escondernos en Él, porque la Biblia dice que Él es nuestro escondedero, es nuestro refugio. No hay mejor lugar que estar bajo las alas del Omnipotente, del cual vamos a hablar en esta mañana, porque hoy día vamos a hablar de otro atributo del Señor que es su omnipotencia, porque el Dios de la Biblia es todopoderoso. No necesita ayudita de nadie, no necesita que le demos una manito. A veces nosotros rebajamos a Dios a un nivel humano y de alguna manera tenemos que ayudarlo porque Él no es capaz de cambiar este mundo y de transformarlo para su gloria. Estamos equivocados porque lo que necesitamos saber nosotros es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios nunca va a ser truncado. Por tanto, lo que queda en alto siempre es su omnipotencia, su poder. Vamos a leer aquí en Job, por favor, mis hermanos, si me acompañan, en Job capítulo número 42. Dios el omnipotente, el todopoderoso. Dice así, Job capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, note lo que dice, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hasta ahí la lectura. Solamente contextualizar, ustedes saben quién fue Job. Lo decíamos la otra vez, creo que ninguno de nosotros quisiera experimentar lo que vivió este hombre. Este hombre que perdió todo prácticamente, pero el Señor le tenía deparado, después de toda esa amargura, de ese valle de sombra y de muerte, le tenía preparada una restauración para que también este joven entendiera que la relación con su Salvador no es lo mismo que una religión. Él cumplía todos los códigos religiosos, moralmente correcto y irreprensible, así como Saulo de Tarso, una vez hablábamos de eso. Pero después que él experimenta esta relación con Dios, ya no argumenta más en contra de Dios, porque si algo somos buenos nosotros es para argumentar en contra de Dios. ¿Por qué esto, Señor, y por qué esto otro? Y a veces insolentemente empuñar nuestra mano en contra del Creador. Pero cuando viene un momento, no voy a decir y no voy a
aventurarme a decir que Job era o no era creyente antes de. Lo único que sabemos es que Job, antes de esta experiencia vivencial, era muy religioso. Él no solamente ofrecía sacrificios por él mismo, sino también por sus hijos. Pero hay un pasaje que a mí me llama enormemente la atención. Un hombre profundamente religioso, pero también profundamente supersticioso. Aunque usted a lo mejor es nuevo para usted. Él dice que vivía lleno de temores. El temor que me espantaba me sobrevino. No estuvo en paz, no estuvo en reposo. Y me vino turbación, dice Job. Cuando todo eso pasó, y que puede ser nuestra experiencia también, entendemos que el Dios que alabamos está por sobre todas las cosas. O sea, todo lo que nos pueda ocurrir no está fuera del alcance de lo que Dios permite o no permite. Siempre Él tiene todo el control de las cosas macro y también de las cosas micro. En esa esfera, Job ya no argumenta en contra de Dios, sino que llega a decir: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Si agregamos el versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pregunta, por tanto yo hablaba lo que no entendía. En eso consiste, hermanos, en la relación con Dios, comenzar a entender el Evangelio, comenzar a entender quién es Dios. No repetir, porque yo me acuerdo cuando era inconverso en la casa, mi hermana lo puede ratificar, no sé si se acuerda, había un cuadrito de madera que decía: Dios es omnipotente, es omnipresente y me ama. Y siempre yo lo miraba, no siendo creyente. Dios es todo lo puede, decía mejor, antes la palabra decía todo lo puede, todo lo sabe y algo así, y me ama. Y eso uno lo repetía, pero no tenía la experiencia, no entendía lo que era el Evangelio. Es decir, un Dios soberano que no solamente, como decíamos la semana pasada, sino que era omnipresente, sino que en esta mañana vamos a hablar de su omnipotencia. Es decir, tiene todo el poder. Y este Job llega a declarar aquello. Fíjese que la reina, esta es la Reina Valera, la que usamos nosotros, 1960. Las Américas lo dice así: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Otra interpretación que agrega algún dato más específico. Dios tiene propósito y nunca sus propósitos van a ser estorbados. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Si avanzamos un poquito al Salmo 91, un famoso salmo, hermanos, que, ya que hablamos de superstición, ¿cierto? Por mi trabajo muchas veces me tocó ir a ver casas de gente muy religiosa que en su mesa de arrimo tenían su Biblia abierta. No sé si usted ha ido a esas casas. En la mesa de arrimo, una gran Biblia y con la Biblia en el Salmo 91, porque se ha transformado como en un salmo, como una especie de conjuro en contra de los malos espíritus. ¿Ya? Es increíble, pero usted se ríe, pero un hermano a mí me contaba que fue a ver a un hermano enfermo que le pidió oración y fue a visitarlo, y llegó a su lecho de enfermo y descubrió que la Biblia la tenía entre las sábanas, la tenía en el lugar donde le dolía, donde tenía afectado su cuerpo. Entonces le dije: hermano, ¿qué está haciendo? Le dijo. ¿Cómo eso? Porque la palabra de Dios tiene poder para hacer. No, entonces la Biblia se transforma a veces en un amuleto, ¿ya? No, la Biblia, esto es papel, esto es cartón, pero lo que tiene el contenido es vida. Es la palabra, la infalible palabra de Dios. Por más que nosotros cuidemos nuestra Biblia, la tengamos como amuleto abierta en el Salmo 91, no tiene poder en sí misma porque es un pedazo de papel. Pero su contenido sí que tiene poder porque es palabra de Dios. Entonces, hay mucho que decir respecto a eso. No me quiero entusiasmar porque no sé si ha visto esa religión que lleva la Biblia y la tetera humeando atrás. ¿Ah? En todos los años se hace el Te Deum y muestra una Biblia gigante y el hombre de la tetera atrás con el humo. Bueno, gracias al Señor que nos sacó de allí. Eso quiero siempre decirlo, porque podríamos ahora mismo estar en la misa, ¿ya? Y celebrando a León, ¿ah? León 14. Y no sé si vieron esa niñita que se viralizó cuando dijeron habemos papa. Estaba pero realmente emocionada, porque claro, los papás les transmiten eso. Y no lo digo solamente en el ámbito católico, sino que también leía un artículo de este portal
de Gospel Coalition, que se supone que es reformado, que es protestante, que es evangélico. Y hacía una reseña, ¿no es cierto?, histórica, una biografía de León XIV, ¿ya? Entonces, realmente es insólito que nosotros como evangélicos estemos celebrando implícita o explícitamente la llegada de uno de los tantos anticristos que ha habido en este planeta. Si el Papa en sí mismo, si ellos mismos lo dicen, no diga, hermano, no sea tan ofensivo. Él mismo lo dice, el obispo Chomalí, el cardenal, perdón, Chomalí, que fue para allá, que pensábamos que iba a ganar, para la otra será. Él mismo dijo, estamos orando para que se haga la voluntad de Dios y que podamos recibir al nuevo vicario de Cristo. Ahí está la clave, la palabra vicario significa el lugar de, que es el prefijo griego anti, es decir, estamos esperando a otro anticristo. La gente no lo sabe y la gente no lo quiere creer, pero esa es la verdad. Todo aquel que se pone en lugar de Cristo se transforma literalmente en un anticristo. Vamos a lo puro, hermanos. Salgamos de la religión y de las supercherías de donde el Señor nos sacó. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente, del Todopoderoso. Omnipotente significa todopoderoso, es decir, que tiene todo el poder. No necesita que nadie le agregue algo más a lo que él ya tiene en su esencia. Versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tremendo salmo, ¿no es cierto? Nosotros lo tomamos como un salmo de consuelo para nuestra vida. Nos refugiamos en él, lo que decíamos la semana pasada. En lugar de vivir escapando de Dios, que es absurdo, el Señor nos ayude a siempre ocultarnos en él, a cobijarnos en él, ¿no es cierto? A ampararnos en él. Santiago dice, someteos pues a Dios. Esa palabra someteos significa ponerse debajo, someterse, meterse debajo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. No hay poder si no estamos bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Hay mucho que decir de este salmo, ¿ya? Porque el judío en un contexto de tierra desértica siempre buscaba las coberturas de los árboles, ¿se acuerda? El árbol frondoso. Al Señor le irritaba cuando hacían el culto en collados altos y debajo de todo árbol frondoso, a la sombra de los árboles. En ese contexto entendemos y tomamos la fuerza de este pasaje. No hay como vivir y morar a la sombra, no de un árbol, no de una higuera, sino que a la sombra del Omnipotente. Antes de avanzar, hermano, porque aquí hay mucho contenido en este salmo, esta palabra omnipotente es el Shaddai, ¿ya? ¿Usted ha oído hablar del Shaddai? Fíjese que en estos dos versículos aparecen varios nombres de Dios. Por ejemplo, en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. Esa palabra Altísimo es, no sé si alguien la sabe, Elión. Morará bajo la sombra de el Shaddai. Diré yo a Jehová, este es el tetragramatón, que no se puede pronunciar, Y-H-W o B-H, 4 letras, impronunciables. Nosotros la leemos en nuestra Reina Valera como Jehová, pero puede ser leída también como Yahvé, ¿ya? No nos compliquemos en eso. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y después dice, mi Dios, en quien confiaré. Esa palabra Dios originalmente es Elohim. O sea, aparece Elión, el Shaddai, Jehová y Elohim. Antes de avanzar, hermano, quiero igual hacer un paréntesis, porque me tocó la curiosidad, la coincidencia, voy a decir, no creo, es el espíritu. Que justamente nuestro hermano Alejandro mandó una noticia, ¿cierto?, de lo que, bueno, circulan muchas doctrinas y muchas herejías, de la cuadridimensión de Dios. ¿Ya? Es decir, algunos que enseñan que no es solamente la Trinidad la que debemos creer, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de lo cual vamos a estar hablando en reuniones futuras. Es muy importante entender lo que la Biblia dice de la Trinidad, sino que a alguien se le ocurrió que en el Salmo 91, 1 al 2, que estamos leyendo, aparece no la Trinidad meramente, sino que aparece la cuadridimensión, es decir,
Ellos separan al Dios Altísimo. Si usted hace una gráfica acá, lo ponen arriba y abajo la Trinidad. De modo que el Eyón es el Altísimo, es el Dios Todopoderoso al cual nadie ha visto jamás. Pero más abajo es como un organigrama. Subordinado al Eyón está Jehová, que sería el Padre, el Shaddai, que sería el Espíritu Santo, y Elohim, que sería el Hijo. Esa enseñanza es herética, hermano, es herejía. No la podemos aceptar, ni siquiera resiste análisis. En ninguna parte usted va a ver que el Eyón es un Dios aparte de Jehová o del Shaddai. Lo que pasa es que los nombres de Dios son manifestados en diferentes lugares de la Biblia, pero es un solo Dios y tiene que ver con su particularidad, con sus propósitos. Por ejemplo, vamos a ver más adelante los nombres de Dios. Jehová Nisi, por ejemplo. Jehová Rafa. Jehová Jireh. Todos esos tienen que ver con su propósito para con el hombre y con su plan de salvación, de redención, su manifestación. Entonces la gente, yo quiero hacer un énfasis también especialmente a los jóvenes cuando busquen información. Primero vayan a la Biblia, hermanos. Yo les aconsejo Biblia, primero Biblia. Ni inteligencia artificial, ni comentarios de ABC, no. Vayan a la Biblia, descubran la verdad por la Biblia. Y después ustedes pueden buscar literatura y el Señor les va a dar el discernimiento para decir esto sí y esto no. Pero ¿qué es lo que hace la gente hoy día? Empieza a buscar por internet, empieza a escuchar a tal o cual maestro, está hablando de la cuadridimensión de Dios, y le parece interesante, y empieza a cambiar su doctrina, y empieza a cambiar la enseñanza puramente bíblica. Quiero cerrar ese paréntesis. Hermanos, eso no es así. Dios es trino, es un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Volvemos al punto. La omnipotencia de Dios, mis hermanos, significa que Dios tiene todo el poder. Eso es muy importante, para hacer lo que Él quiera según su soberana voluntad. Nadie puede impedirlo. Así como nosotros ponemos en alto la soberanía de Dios, Él hace lo que quiere, ¿cierto? También ponemos en alto la omnipotencia de Dios, Dios puede hacer todas las cosas. Entonces, es muy importante. Cuando, por ejemplo, vemos el resumen de toda la revelación de Dios ahí, yo lo digo así, en Romanos 11:36, porque de Él y por Él, ahí está, porque de Él, decisión soberana, y por Él es mediante su poder, y para Él es para su gloria. ¿Ya? El Señor Jesucristo lo dijo de otra forma, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tres cosas. Es decir, Él lo quiere hacer, Él lo hace mediante su poder, porque es omnipotente, ¿cierto? Tiene todo el poder, y lo hace para su gloria. Por eso que nosotros, hermanos, jamás podemos ponernos como el centro del universo. Él vino acá, el Señor Jesucristo vino acá y cumplió esa obra de gratuita salvación de la cual nosotros somos beneficiarios, hermanos. Pero todo es para su gloria, no es para nuestra gloria, no es para decir, mira que tuvimos mérito, el Señor tuvo que mandar a su Hijo porque era tan importante yo que tenía que rescatarme. No, ese no es el orden. El orden es que Cristo Jesús quiso salvarte por su voluntad, por medio de su poder y para su gloria. Bueno, yo voy a filosofar un poquito en esta mañana. Una vez una persona decía en una objeción, escuche bien la pregunta, ¿Dios puede hacer algo que Él no pueda hacer? A ver, ¿Dios puede hacer algo que Él no pueda hacer? Entonces me ponía entre la espada y la pared, porque yo le decía, sí, ¿qué cosa podía hacer que Él no pueda hacer? Y si le decía no, ve, tu Dios no es omnipotente. Es absurdo, ¿eh? Pero el hombre quiere razonar y quiere objetar todo esto. La otra pregunta, ¿Dios puede mentir? Si yo le digo que no, entonces Dios no es omnipotente, no puede mentir. Pero bueno, estas respuestas, estas preguntas capciosas, los fariseos eran expertos en hacer preguntas capciosas en lugar de querer aprender. Ellos querían pillar al Señor, no sé cómo decirlo, querían capturarlo, ¿no es cierto?, prenderlo en un error, en un resquicio de su respuesta. Pero Jesucristo es Dios, y era Dios cuando Él vino, y respondía de manera categórica.
El Señor nos ayude o nos dé una pizquita de esa sabiduría, ¿cierto? Entonces, la respuesta es una y solo una. Él hará todo y lo puede hacer todo lo que es conforme a su perfecta voluntad. No es que Él no pueda mentir, Él no va a mentir porque Él en sí mismo es verdad. No habita en Él ningún átomo de mentira. Así como Satanás es el padre de mentira, no es que Él mienta, sino que es Él la mentira encarnada, es en sí la mentira, así Dios es la verdad. Por lo tanto, esas preguntas filosóficas capciosas, dejémoslas de lado. Me acuerdo de solamente presentar un argumento más. Cuando Pablo dice a Timoteo, ¿se acuerda? Si nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿y qué más dice? Él no puede negarse a sí mismo. Diría alguien, no puede, es decir, no es todopoderoso, no puede hacerlo todo. Bueno, la respuesta reposa en su perfecta y soberana voluntad. Bueno, la Biblia abunda sobre este tema de la omnipotencia de Dios, esto que es todopoderoso. Por ejemplo, dice, voy a citar alguno, ponga atención y le doy la cita y lo apunta ahí. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pregunta. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 18 al 14. Todos sabemos la historia de Abraham, y la vamos a mencionar un poquito más adelante en este resto que queda. Génesis 18, 14. ¿Ya? ¿Hay algo difícil para Dios? No, definitivamente no. Y le dice, porque en este contexto Sara se estaba riendo, ¿ya? Sara se reía porque decía, yo siendo vieja, ¿cómo voy a concebir un hijo? ¿Cómo voy a dar a luz un hijo? Y el Señor le declara, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Punto final. Isaías 43:13 dice lo siguiente, aún antes que hubiera día yo era, y aún hay quien de mi mano libre. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nada ni nadie puede estorbar los planes soberanos de Dios. ¿Por qué? Porque es omnipotente. Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Mateo 19:26, en el contexto del joven rico, ¿se acuerda? Cuando le dice el Señor, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces los discípulos dijeron, esto es imposible entonces. Le responde Mateo 19:26. Mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, mire lo que dice, todo es posible. Marcos 14:36. Y decía el Señor, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, porque es todopoderoso. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Todos sabemos de qué se trata, el Señor en Getsemaní, dejándonos unas tremendas enseñanzas. Primero, Dios es todopoderoso, es omnipotente, pero el Señor dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los siguientes pasajes, hermanos, tienen que ver con el término El Shaddai, que significa lisa y llanamente todopoderoso y omnipotente. Cuando usted vaya a buscar los originales de esta palabra El Shaddai, se va a llevar varias sorpresas, porque hay algunos que toman orígenes de otras fuentes e interpretan que El Shaddai significa un seno. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Porque está relacionado con unos cerros que simulaban unos senos, ¿no es cierto? Por lo tanto, lisa y llanamente dicen, este es el aspecto femenino de Dios. Entonces, imagínense la imaginación que hay de por medio. No, cuidado con eso, hermano, tengamos mucho cuidado. El Shaddai no significa seno, significa el todopoderoso, el omnipotente. Que eso nos satisfaga. Pero la gente quiere cosas nuevas, ¿sí o no? Dice Génesis 17:1, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Ahí está, el Dios omnipotente, el Dios El Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. Éxodo 6:3.
Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Esa palabra es el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ruth, capítulo 1, verso 20 al 21. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, el Shaddai. Verso 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso, el Shaddai, me ha afligido? Ahí cuando Noemí vuelve a su tierra, ¿cierto? Todos sabemos esa historia. Salmos 68:14, cuando esparció el Omnipotente, ahí está la expresión, los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Isaías 13:6, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, del Shaddai. Ezequiel 1:24, yo oí el sonido de sus alas como andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, ahí está, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército, cuando se paraban, bajaban sus alas. El último pasaje, porque hay mucho. Joel capítulo 1, versículo 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. De manera que vemos, hermanos, que esta palabra todopoderoso, omnipotencia, tenía un nombre propio original del hebreo que era el Shaddai. Cuando escuchemos por ahí en una canción el Shaddai, qué sé yo, usted se va a acordar. Ah, está hablando de la omnipotencia de Dios. No es un Dios aparte, es uno de los atributos de este Dios que alabamos y que estamos descubriendo en las Escrituras. Mire, no hay algo más cautivante para ver el poder de Dios que en las evidencias de su creación, ¿ya? Cuando vemos la creación, vemos precisamente esta omnipotencia de Dios. Por ejemplo, en Romanos 1, que lo hemos citado varias veces en los últimos estudios, nos hemos acordado, no sé, y en varias reuniones siempre sale este pasaje. Lo invito a buscar Romanos capítulo 1, por favor. Yo me acuerdo, mientras lo buscan, en el año 94 vino un famoso predicador coreano, ya fallecido, el pastor coreano en ese entonces, Paul Yong-gi-cho, que después, yo lo comento para que usted le tome el peso a todos estos soñadores. Dice que un día se le apareció el Señor en forma de bombero. Es decir, un bombero le habló y era una teofanía supuestamente, y que le dijo, tienes que cambiarte el nombre, ya no te llamarás más Paul, sino que te llamarás David o David. Y pasó a ser David Yong-gi-cho. ¿Sabía usted? Por eso que Paul Yong-gi-cho y David Yong-gi-cho es el mismo, pero se cambió el nombre porque supuestamente Dios le cambió ese nombre. Presumidos, soñadores, como dice Jeremías. Entonces, David Yong-gi-cho decía lo siguiente, usted puede crear el universo de circunstancias. Si usted quiere crear, usted tiene que visualizar, incubar en su mente, ser específico y comenzar a confesar. Eso no era nuevo de Yong-gi-cho, eso lo tomó de las antiguas creencias milenarias asentadas en el hindú-budismo, donde se hablaba de la visualización, donde se hablaba de la incubación, donde se hablaba de la confesión positiva, que hasta el día de hoy perdura intacto, inclusive dentro de las iglesias. Hoy día se habla, por ejemplo, en una versión actual, decrétalo, reclámalo, porque con tus palabras puedes crear un universo de circunstancias. Eso es la mentira del diablo. Seréis como Dios, lo dijo la serpiente. Nosotros no dependemos de nuestras palabras, dependemos del soberano. No sé, hay personas que hablan en positivo. ¿Cómo estás? Si se encuentra usted con alguien, estoy excelente, aunque esté pero con el agua hasta el cuello, estoy excelente, porque las palabras crean realidades. La gente es supersticiosa, hermano, y los creyentes mucho más. Increíble, pero es así. Hermanos, volvamos a lo puro. Nosotros dependemos, estamos en las manos del soberano. Nada ni nadie nos podrá separar del amor. Vivamos felices, hermanos, tranquilos, porque dependemos de Él y solo de Él. Lo que pase en el medio ambiente, ¿no es cierto?, que nos rodea, es lamentable todo, dejémoslo nomás, pero nosotros estamos en su mano. Romanos capítulo 1, versículo 18, en adelante dice lo siguiente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí estuvimos en otro tiempo nosotros, pero Él nos sacó de allí. Queríamos detener la verdad, queríamos aportillar la verdad, ¿o no es así? Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, versículo 20. Porque todas las cosas invisibles de Él, mire lo que dice aquí, subraya ahí, su eterno ¿qué? Su eterno poder, su omnipotencia y deidad, porque Él es Dios, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando vemos la creación, vemos la omnipotencia de Dios. Él creó con su poder, con el poder creativo de su palabra, creó todas las cosas. No necesitó evolución, no necesitó evolución de las especies. Él lo hizo con su palabra. Mire, saltemos rápidamente al Génesis, por favor. Y vamos a leer selectivamente unos pasajes para enfatizar un punto. Vamos a enfatizar el poder creativo de la palabra. Cuando habla de poder creativo es que Él habla y crea. No necesita nada más, ningún ingrediente. Entonces dice, y dijo Dios, y fue así. Dos frases, hermanos, maravillosas. Y dijo Dios, y fue así. No necesito nada más. Mire, partamos del versículo 1, por supuesto. Capítulo 1, versículo 1, eso. Génesis 1:1. En el principio creó Dios, a ese Dios es Elohim, ¿ya? Es uno de los dioses de esta cuadridimensión. No. ¿Alguien puede editar eso? ¿Ah? No. Miren, hermano, se volvió... Bueno, ¿usted ha escuchado hablar del ministerio Ebenezer? Ellos enseñan la cuadridimensión. Usted lo ve, que levantan las manos y aleluya y cantan. Ellos enseñan la cuadridimensión. Se apartaron de la enseñanza bíblica. Salid de ahí, pueblo mío. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso puede ser traducido como, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note el versículo 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué dice? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Verso 6. Luego dijo Dios, habló, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Y qué dice? Y fue así. Es decir, versículo 6, luego dijo Dios, versículo 7, y fue así. Saltemos al versículo 9. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. ¿Se da cuenta? Poder creativo. Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Qué más dice? Y fue así. Todopoderoso. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones y para los años, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Qué más dice? Y fue así. Podríamos seguir, hermanos. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Todas las frases son importantes. Bueno, después crea al hombre, y nos encontramos con el versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y el capítulo 2 sella toda esta creación diciendo, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo,
y lo santificó. ¿Ve? Tenemos que guardar el día sábado. No, no es lo que dice, es lo que algunos interpretan. ¿Se da cuenta? Porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. De modo, hermanos, que vemos en estas expresiones que parecen sencillas, y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, y fue así, vemos implícita la doctrina y el atributo de su omnipotencia, de su capacidad de crear, solamente con promulgar su palabra. Entonces, como dice Hebreo, nosotros por la fe creemos que el universo fue constituido por su palabra. El Señor habló y creó todas las cosas. Lo dice Hebreos capítulo 11, ¿se acuerda? Versículo 3. Colosenses 1, que es el tremendo pasaje que nos gusta mucho. Colosenses 1, 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, que más dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es el Dios que adoramos, un Dios todopoderoso, hermanos. No es un Dios pequeñito, un Dios que ha perdido el control del planeta y que la iglesia tiene que tomar, ¿cierto?, sus medidas y aglutinarse con políticos para poder cambiar el curso de esta sociedad, y tenemos que tomar el control de la cosa. No, nada de eso, nada de eso. Él sigue siendo y siempre ha sido omnipotente. Ahora, en esta esfera de la omnipotencia, hermano, especialmente manifestada al hombre, porque el Señor nos ha amado tanto, hermano, eso es lo que uno no puede entender. Él tenía sus ángeles, su corte celestial, sin embargo nos creó a nosotros. Y en su plan soberano permitió esa caída. Todos nosotros caídos hasta el día de hoy. Caído significa todavía afectados profundamente por el pecado. Nuestro hermano lo decía en la coordinación, esperamos el día en que seamos redimidos de la presencia del pecado. Pero aún en esa condición de pecado, el Señor nos amó, ¿cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos encontró en la peor forma que podíamos nosotros presentarnos delante de Dios. Y en esa peor forma, el Señor aún así muestra su omnipotencia para nuestro beneficio. Voy a poner algunos ejemplos. En honor al tiempo no los vamos a ver uno por uno. El caso de Abraham. Abraham era viejo, su mujer era vieja y además estéril. Sin embargo, les promete un hijo. No un hijo ficticio, no un hijo de la sierva, no un hijo adoptado. No, un hijo que iba a venir desde el vientre estéril, ¿cierto? De una matriz estéril, que era Sara. Por eso que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 4 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Porque él veía su vejez, veía sus limitaciones, veía que su esposa era vieja y estéril, pero su fe se mantuvo intacta. Por eso que ahí hay una gran diferencia. Dice que Abraham creyó preposición, a Dios, no creyó en Dios. Toda la gente dice, sí, yo creo en Dios, pero usted le cree a Él. Hay una gran diferencia, una pequeña proposición cambia todo el sentido de la frase. Pablo decía, yo sé a quién he creído. Entonces Pablo habla a los romanos respecto a Abraham, dice que se mantuvo su fe porque confió en el poder de Dios. A ver, lo quiero citar ese pasaje, hermano. Fíjese que es bien contundente. En honor al tiempo no lo podemos abordar de manera particular. Pero vamos a citar aquí versículo 18 en adelante, Romanos 4:18, dice lo siguiente: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, verso 21,
plenamente convencido, esto me suena a Pablo cuando dice, estando persuadido de esto, de que era también poderoso, ahí está el término poderoso, aludiendo a la omnipotencia de Dios, poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y la pregunta, mis hermanos, ¿ocurrió lo que el Señor les prometió? ¿Se cumplió? ¿Sí o no? Sí, el Señor les dio, por su omnipotencia, les concedió el privilegio de ser padre. Tenemos otro caso. ¿Se acuerda del faraón? Uno lo ve en el plano como, pensemos como evangélico en la actualidad. ¿Por qué se levantó este faraón? Hay que unirse para ir ir en contra, derribar. Dice la Escritura que él mismo levantó a Faraón para mostrar en él, ¿qué cosa? Mostrar su poder, lo dice Romanos 9. A ver si lo citamos. Romanos capítulo 9. Usted lo puede leer ahí, ¿cierto? Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, todo lo que ocurría en contra de Israel, ¿cierto? Por este faraón que estaba empecinado, ¿no es cierto? Y con un odio terrible al pueblo de Dios, el Señor lo permitía. Hay muchos pasajes, incluso en el libro de Josué, usted ve que el Señor endurecía el corazón de todos los pueblos que odiaban a Israel para ensalzar así su poder. Entonces, ¿cómo fue la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud del faraón? Con poder, con muestras de poder, con portentos, con prodigios, con milagros. No fue algo simple. Y esa fue una decisión soberana del Señor. Bien interesante que usted lo repase, porque cuando Él escoge a Moisés, le dice todo lo que tenía que hacer, tenía que ir a Egipto, volver. Imagínense, Moisés venía arrancando de allá porque había matado a un egipcio. Venía arrancando por asesino. Esa es la verdad. Si el Señor escoge lo que no es, escogió un asesino como Moisés y lo capacitó para ser el líder de este gran éxodo, de esta gran salida. Eso significa éxodo. Pero el Señor le dijo, vas a mostrar tu poder, digamos las credenciales, los milagros, pero yo, dice el Señor, voy a endurecer el corazón de Faraón para que no deje salir al pueblo. Entonces uno dice, a ver, esto es una contradicción. ¿Cómo el Señor quiere liberar a su pueblo y endurece el corazón? ¿Dónde está la respuesta? En su omnipotencia, porque Él muestra su poder. Bueno, cuando ya Moisés sale con el pueblo, ellos salieron bien equipados. Si usted lo lee, dice la Escritura que el Señor le advirtió a Moisés que Él iba a poner gracia en los egipcios para que le dieran los zarcillos, le dieran dinero, todas las posesiones para que salieran bien equipados, digamos, equipados económicamente, para lo que se venía en el futuro. ¿Y quién lo hizo eso? El Todopoderoso, el Shaddai. Luego que están en el desierto se encuentran con el Mar Rojo, ¿cierto? Y resulta que Moisés dice, estemos quietos porque el Señor está con nosotros. Esperemos porque Él nos va a ayudar. Y habla Jehová con Moisés, le dice, ¿qué estás clamando a mí? Avanza, levanta tu vara y abre el mar. Y eso fue lo que ocurrió. Se dividió el mar, pasó Israel, y cuando vinieron los egipcios y estaban en medio del mar abierto, el mar se cerró. Hoy día quieren negar ese milagro, quieren negar esa enseñanza que reposa en la omnipotencia de Dios. Los teólogos racionales. Nosotros debemos creerlo tal cual. Bueno, Josué y sus campañas militares, si usted lee Josué, todo el libro de Josué es una conquista. Y todo su éxito no radicaba en él, radicaba en el poder de Dios que obraba en él, en el Todopoderoso, en el Omnipotente, en el Shaddai. Gedeón, el pobre Gedeón, ¿cierto? No, yo soy pobre en Manasés. Cuando le encomendó la tarea contra los madianitas, Gedeón tenía 32.000 hombres. Y el Señor le dice, ahí lo puede ver en Jueces capítulo 7, le dice, son muchos los que te acompañan, y si esto se lleva a cabo con mucha gente, Israel va a decir, nosotros lo hemos hecho.
Y él se encarga, el soberano se encarga de quitarle hombres. Le quita 22.000, después quedan 300 hombres. Con 300 hombres enfrenta un ejército de 130.000 efectivos. Es imposible. Pero el Señor les dio la victoria. ¿Por qué? Porque Él es el omnipotente. Tenemos los portentos de Elías y Eliseo, los amigos de Daniel en el horno de fuego, Daniel capítulo 2. Nabucodonosor dijo, bueno, ¿no les mandé a que metieran 3 adentro? Sí, claro, 3 adentro, jefecito, le decía. ¿Y por qué hay un cuarto? El Hijo de Dios, el ángel de Jehová, la teofanía de Cristo estaba en el horno también y no les pasaba nada. ¿Y por qué ocurría eso? Porque en ellos sobraba el omnipotente, el Shaddai. Daniel capítulo 6 en el foso de los leones, lo mismo. Dice la escritura ahí en Daniel 6:22 que el Señor se encargó de cerrarle la boca a los leones. Es decir, hermano, vemos cómo la omnipotencia de Dios se manifiesta en la esfera humana. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos la anunciación de Jesús. El poder del Altísimo te hará sombra. El Eyón está ahí, dando omnipotencia, a tal punto de permitir la concepción en la matriz de una virgen, que es María, sin participación humana. Eso se cree como dogma de fe sobre la base de la omnipotencia de Dios. El inicio de su ministerio del Señor Jesucristo fue con poder del Espíritu Santo. No fue el Señor que dijo, ¿se acuerda ese pasaje? Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, hablando de su muerte y de su resurrección. De modo, hermanos, que en esta mañana hemos hablado sobre, hay muchas cosas que decir, pero el tiempo nos alcanzó. Solamente quiero citar algunas cosas, algunos puntos al margen. Así como la semana pasada hablábamos de que en vano nos queremos arrancar de la omnipresencia de Dios, de la misma forma ahora que quede este mensaje en todos nosotros, que seamos fortalecidos en el poder de su fuerza. Lo dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3, verso 20 al 21. Muchas cosas podríamos agregar a este atributo del Señor y del cual también gozamos porque estamos bajo la mano del Omnipotente, bajo la mano del Shaddai, el Todopoderoso. Padre Celestial, te